esperar un poquito a que se vaya incorporando la gente y vamos a dar unos minutos de cortesía. Así que vamos, todavía no son las 12, son las 11:59. Vamos a arrancar sobre las 12:03 aproximadamente para dar esos 3 minutos. Bueno, aquí nos tenéis. Yo soy Rafael Olmedo, tengo a mi refuerzo hoy que me está acompañando Maggie, que la hemos incorporado para que nos eche una mano, sobre todo en organizar las preguntas y luego en responder dudas. Ella es especialista en temas de renta, así que yo creo que va a ser de gran ayuda, ¿vale? ¿Me escucháis bien? Por favor, si acaso por chat, si decís que hay algún problema, me lo indicáis que lo tengamos en cuenta. Muy bien. Pues nada, perfecto. Perfecto, vamos a dar esos 2 minutos de cortesía y arrancamos. Como podréis imaginar, la declaración de la renta podríamos estar aquí 3 semanas, nada más que para verificar con detalle todo lo que lleva, ¿no? Es decir, que empezamos a tirar de un hilo de lo que es el rendimiento del trabajo, lo que son rendimientos de actividades económicas, y puede ser una barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, hoy lo que hemos hecho ha sido intentar resumir esas novedades importantes y luego cosas que sí que deberíamos de tener en cuenta en la declaración de la renta. Bueno, tampoco sabíamos exactamente qué tipologías de personas son las que al final vamos a tener, pues hemos querido también simplificar y que esto no sea una cosa tediosa y que sea un pestiñazo, ¿no? Entonces vamos a intentar a ver si lo podemos hacer ameno y sobre todo muchas veces pues también en este tipo de cosas es que esas dudas que podáis tener que pudiéramos resolverlas, ¿no? Así que, bueno, yo creo que, en fin, son las 12:01. Bueno, vamos a esperar un minuto más y arrancamos para que tampoco los que ya estáis aquí incorporados no tengáis que estar esperando mucho. Pues nada, yo creo que vamos a empezar ya. Bueno, vamos a empezar por la presentación. Yo soy Rafael Olmedo, director de la unidad de Andalucía de Talenos. Talenos nace en Finlandia en 1972 y aterriza en España en el año 2021. En estos 4 años ya somos más de 300 asesores en 20 oficinas repartidas por toda España, que prestamos servicios de asesoría laboral, fiscal, jurídico a más de 6.500 clientes. Ofrecemos un software propio de gestión con el que puedes emitir facturas, controlar tus gastos. Este software está totalmente adaptado al mundo digital y podrás cumplir con todas las exigencias que se van a implementar o que va a implementar la agencia tributaria en lo referente a facturación. Bueno, este webinar lo hemos dividido en 2 partes. En el primer lugar veremos las novedades más importantes de la renta de 2024 y en segundo lugar veremos los errores más frecuentes. También veremos quién tiene y quién no tiene obligación de presentar renta, cómo calcular correctamente el rendimiento neto de la actividad y vamos también a repasar las deducciones fiscales más importantes con sus requisitos, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues más o menos ya hemos hecho nuestra presentación y nos vamos a ir directamente a lo que son las novedades que tenemos para la campaña de esta renta. El primer cambio que nos encontramos es el adelanto de la fecha de inicio de la campaña. Este año podemos presentar nuestras declaraciones desde el miércoles 2 de abril, una fecha que marca el inicio de un proceso que tradicionalmente solía arrancar siempre a finales de abril o principios de mayo. Este adelanto tiene como objetivo permitir que cumplamos con nuestras obligaciones fiscales con más tiempo y evitar el colapso de los últimos días. Realmente la fecha afecta poco a los procesos de la asesoría. Hay que tener en cuenta que desde el 1 de abril hasta el 20 de abril estamos en pleno trimestre y posiblemente para lo que es la campaña nuestra de asesoría
no empiece como muy pronto a partir del 21 de abril, ¿vale? Así que, bueno, pero en principio la campaña la tenemos a partir del 2 de abril. La obligación de declarar para los desempleados con prestación. Posiblemente la novedad más significativa que teníamos para este año era que todos los parados que habían cobrado una prestación por desempleo tenían la obligación de presentar la declaración de la renta, con independencia del importe que habían percibido. Esta novedad queda aplazada para el año que viene en la campaña de la renta del 2025. Creo que la decisión de aplazar esta novedad es muy positiva porque afecta a muchas personas que nunca habían tenido la obligación de presentar renta por el cobro de estas prestaciones, a no alcanzar esos mínimos establecidos. Y esto podría tener unas consecuencias muy negativas, generando pues requerimientos y sanciones, como siempre, con la agencia tributaria. Con lo cual, el que lo hayan aplazado, pues creo que nos ha venido muy bien a todos. Pues seguimos con la siguiente novedad, que es el cambio de la reducción por alquileres, es decir, la reducción de alquileres de vivienda habitual. El porcentaje de reducción del 60% en ingresos por alquileres cambia para los contratos firmados desde el 26 de mayo de 2023. Y ahora tenemos 90% si el arrendador firma un nuevo contrato en una zona de mercado tensionado con una reducción del 5% del precio anterior. El 70% si se alquila en zona tensionada a jóvenes de 18 a 35 años. El 60% si la vivienda ha sido rehabilitada en los 2 últimos años. Y el 50% en cualquier caso. Como podéis comprobar, hay que estudiar caso a caso para no aplicar una reducción incorrecta y no tener problemas con la agencia tributaria. Las nuevas formas de pago de la declaración de la renta. A partir del 2025 podemos pagar la declaración de la renta con tarjeta de crédito o Bizum, y esto es lo que hace agilizar y simplificar el proceso. Este cambio busca esa modernización de la administración tributaria, facilitando el cumplimiento fiscal mediante medios digitales. Bueno, para mí, en principio, lo importante es pagar y no incurrir en recargos. Tenemos un nuevo procedimiento para las devoluciones a mutualistas. Se anula el formulario anterior y todas las solicitudes de devolución del IRPF del 22 y años anteriores que no hayan sido acordadas antes del 22 de diciembre del 24 se anulan y se establece un nuevo procedimiento para gestionar estas devoluciones. Por lo tanto, en el 25 podremos solicitar la devolución del IRPF del 19 y de los años no prescritos. En el 26, la devolución del IRPF del 2020. En el 27, la devolución del IRPF de 2021 y en el 28, la devolución del IRPF del 2022. Aquí lo que han conseguido con este cambio, pues, ¿qué ha sido? Pues ahorrarse el dinero, es decir, retrasar estas devoluciones, y han pasado de que podíamos solicitar todas las devoluciones de todos los años a solicitarlas año a año. Bien, y con esto ya hemos visto prácticamente las principales novedades que tenemos en la declaración de la renta de este año. Y ahora vamos con la segunda parte del webinar. Que aquí tenemos cómo podemos presentar realmente una declaración de la renta sin errores, porque al final todo esto nos quitará quebraderos de cabeza y evitará recibir sanciones y recargos. Y los errores más frecuentes que nos encontramos en la oficina, y ya cuando nos encontramos estos errores vienen ya con su requerimiento. Y luego ya sabéis lo que lleva aparejado estos requerimientos, sanciones, como siempre. Aquí, por ejemplo, el primer error que nos encontramos es cuando se confían la gente en no presentar la renta porque entienden que no superan los umbrales. Es un error muy frecuente. Olvidar declarar ayudas recibidas, por ejemplo, las del alquiler. Incluir a hijos que ellos hacen su declaración de la renta, con lo cual pues eso genera otro requerimiento. Confiar en los datos fiscales sin revisarlos, ya que muchas veces pueden tener errores. Y también otro error es no conservar esos justificantes de las deducciones esenciales, porque Hacienda ya sabéis que nos está pidiendo pues esos requisitos. Y aquí, pues bueno, ¿qué os voy a decir? Cuando recibimos un requerimiento,
Por estos conceptos, por cualquiera de ellos, la mayoría ya viene pues con sanciones y con recargos. Así que esto al final siempre se traslada a un coste económico. Como hemos visto anteriormente, uno de los principales errores que recibimos era por no presentar la declaración de la renta porque entendíamos que no teníamos obligación. Por eso vamos a revisar quién tiene y quién no tiene obligación de presentar la renta. Y aquí es, ¿quién tiene obligación de presentar la renta? Cualquier persona que haya estado dado de alta en autónomos en el año 2024 tiene obligación de presentar la renta. Y hay que tener en cuenta también que están afectados por dicha obligación los familiares colaboradores del autónomo. Y este detalle es muy importante, ya no solamente el tema de los colaboradores, sino el que cualquier persona que ha estado dado de alta en autónomo. Imaginaros una persona que se dio de alta en enero del 24 y a fecha ahora de mayo del 25 ya se le ha olvidado que estuvo dado de alta en autónomo y sobre todo a lo mejor cuando tuvo unos ingresos de 2.000 o 3.000 euros, ¿no? Y posiblemente pues, se le olvide, no presente la renta y le mandarán un requerimiento para que presente la renta y lo sancionarán. Las personas titulares del ingreso mínimo vital, todas las personas integrantes de la unidad de convivencia están obligadas a presentar la declaración. ¿Y para qué? Pues para mantener la prestación, es una forma de verificar esos ingresos, ¿vale? Deben de presentar la declaración de la renta quienes hayan obtenido a lo largo del año fiscal rentas por rendimientos íntegros del trabajo superiores a 22.000 euros si proceden de un solo pagador. ¿Vale? Estas serían, digamos, las obligaciones de la declaración de la renta. Y ahora vamos a ver quién no tiene obligación de presentar la renta. Pues si la mayoría de nuestros ingresos provienen de un solo pagador y el resto son pequeños ingresos que no superan los 1.500 euros, no tendremos obligación de presentar la renta siempre que no superemos esos 22.000 euros. Si esos trabajos puntuales suman más de 1.500 euros anuales, el límite para no presentar la declaración queda fijado en 15.876 euros al año. Además, existen otras casuísticas que, aunque son menos frecuentes, es importante tenerlas en cuenta. Entre otras, el límite lo tenemos en 15.876 cuando nuestro pagador no está obligado a retener. Por ejemplo, cuando esos ingresos provienen del extranjero o cuando se perciben pensiones compensatorias o anualidades por alimentos no exentos. Y también están exentos de declarar quienes hayan obtenido ingresos exclusivamente por rendimientos del capital mobiliario, en este caso son los dividendos y los intereses, y ganancias patrimoniales sujetas a retención si no superan 1.600 euros. Rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos de letras del Tesoro y subvenciones para vivienda con un límite de 1.000 euros. Rendimientos del trabajo, capital o ganancias patrimoniales sometidas a no retención hasta 1.000 euros y pérdidas patrimoniales menores de 500 euros. Como podéis comprobar, pues hay una serie de cuestiones por las que nos podemos ver obligados a presentar la renta. Hay que verificarlas con mucho cuidado porque no presentarlas, como ya hemos visto, conlleva pues, sanciones y recargos, que es lo que siempre nos lleva aparejado a este tema. Bueno, y ahora tenemos, como hemos visto, los autónomos tienen todos obligación de presentar renta, pero también deben de verificar muy bien el cómo calcular ese rendimiento neto que van a tener. Entonces, lo que sí deben de ver son los dos conceptos importantes que tienen para calcular correctamente su rendimiento de renta. Por un lado están los ingresos y por otro lado tenemos los gastos. Entonces, hay que verificar que todos los ingresos estén contabilizados, que no haya saltos de numeración en las facturas, comprobar los ingresos con retención con la información fiscal. Si hay alguna discrepancia, intentar subsanarla con los clientes antes de presentar la renta, porque si no vamos a recibir un requerimiento y cuando Hacienda ya procede a emitirnos ese requerimiento, a lo mejor ya no se centra solo en los ingresos, a lo mejor ya nos pide también más cosas.
Así que fijaros si es importante el que verifiquemos nuestras retenciones y que cuadren con la información fiscal y si no, subsanarlas. Y luego, referente a las facturas de gastos, tenemos que asegurarnos que sean deducibles, es decir, que estén vinculados a la actividad, justificados con facturas y registrados en la contabilidad o libros obligatorios. Y estos serían, digamos, todos los conceptos que tendríamos que tener a la hora de calcular un rendimiento neto. Bueno, y ahora ya vamos a pasar a nuestras deducciones fiscales. Las deducciones fiscales en España se dividen en dos grandes categorías. Están las deducciones estatales, que se aplican a todos los contribuyentes del país, y las deducciones autonómicas, que dependen de la comunidad en la que reside. Aprovechar estas desgravaciones puede marcar una diferencia significativa en el importe final de tu declaración de la renta. Por eso vamos a intentar repasar esas deducciones más importantes. Y en la primera que nos encontramos, además yo creo que es una de las cosas que hoy en día cada vez se están haciendo más, porque cada vez no hacemos seguros médicos privados y muchas veces no los aplicamos por desconocimiento, y esa es la deducción por seguro médico. Los autónomos en estimación directa pueden deducir en su renta las primas de seguro de salud propias de su cónyuge e hijos menores de 25 años que convivan en el hogar. Los límites de deducción son 500 euros por persona, 1.500 euros si tienen discapacidad. Máximo total, 4.500 euros. Además, las primas pagadas por las empresas a sus empleados no se considerarán retribución en especie si no superan esas cantidades, los 500 euros por persona, 1.500 euros por discapacidad. Bueno, como he dicho antes, este tipo de seguro es más habitual, cada vez es más habitual, y tenemos que verificarlo para poder decirlo, porque si no estamos perdiendo una cuantía importante. Deducción por aportación a planes de pensiones. Las aportaciones a planes de pensiones reducen la base imponible del IRPF con estos límites. Tenemos generales hasta 1.500 euros anuales. Para los autónomos también pueden aportar 4.250 euros adicionales a planes de pensiones de empleo de autónomos, que se llaman PPES. Y cuando los cónyuges tienen ingresos inferiores, también se puede hacer como una aportación adicional de 1.000 euros anuales, con lo cual todas estas cantidades nos las podríamos llevar como una deducción de aportación a planes de pensiones. Los planes de pensiones son una opción especialmente beneficiosa para autónomos y para trabajadores que buscan complementar su jubilación, ya que además de incentivar el ahorro a largo plazo, ofrecen un alivio fiscal en el ejercicio correspondiente. Pero tiene su pero. El pero es que hay que valorar muy bien ese rescate cuando llegue el momento de la jubilación, porque lo mismo que ahora tenemos unas reducciones, cuando lo rescatemos no lo van a grabar como rendimiento íntegro del trabajo, con lo cual tendríamos que verificar muy bien ese tipo de rescates. Deducción por obras de mejora de la eficiencia energética. Con el objetivo de fomentar la sostenibilidad y la reducción del consumo energético, se han establecido unas deducciones por las inversiones realizadas en obras de mejora de la eficiencia energética en la vivienda habitual. Estas deducciones varían según el tipo de mejora realizada. Y tenemos una deducción del 20% para las obras que se reduzcan al menos un 7% la demanda de calefacción y refrigeración. Deducción del 40% para las actuaciones que disminuyan en un 30% el consumo de energía primaria no renovable o mejoren la calificación energética de la vivienda alcanzando las letras A o B. Deducción del 60% aplicable en edificios residenciales completos que logren una reducción del 30% en el consumo de la energía primaria no renovable o mejoren la calificación energética del edificio hasta las letras A o B. Es necesario contar con los certificados energéticos emitidos antes y después de las obras para acreditar la mejora en la eficiencia energética. Esta deducción es de las que hay que guardar toda la documentación.
Y aquí, pues como he dicho antes, pues tenemos que guardar todos los certificados energéticos, las facturas y cualquier documento relacionado con esto, porque nos lo pueden pedir, ¿vale? Deducción por vivienda habitual. La deducción del 15% por la compra de vivienda habitual, ya sabemos que fue suprimida el 1 de enero del 2013, pero se mantiene un régimen transitorio para quienes compraron o hicieron pagos en la construcción antes de esa fecha. Bajo este régimen, los contribuyentes pueden seguir deduciendo el 15% de las cantidades destinadas al pago de su préstamo, es decir, principal más intereses, con un límite de 9.040 por declarante. Aunque la deducción estatal desapareció, es importante revisar las deducciones autonómicas, ya que algunas comunidades, por ejemplo Andalucía, mantiene beneficios fiscales, por ejemplo, para menores de 35 años que adquieren su vivienda habitual. Aquí sí que es importante revisar esas deducciones autonómicas. Y también tenemos que tener en cuenta que para las hipotecas formalizadas antes del 1 de enero del 2013, también podemos incluir como deducción el pago de los seguros de vida y de hogar siempre que estén incluidos en las condiciones de los préstamos hipotecarios. Deducción por alquiler de vivienda habitual. Hay que tener en cuenta que esta deducción estatal por alquiler de vivienda solo la pueden aplicar las personas que hubieran formalizado un contrato de arrendamiento con anterioridad al 1 de enero del 2015 y sigan con el mismo contrato de arrendamiento, ya sea mediante prórrogas sucesivas o bien suscribiendo otro contrato que sea considerado como continuación del contrato de arrendamiento inicial. Podrás deducir el 10,05 de las cantidades satisfechas en el año. Aunque esta deducción, como hemos dicho, fue suprimida el 1 de enero del 2015, aquí también tenemos que verificar las deducciones autonómicas. Hay muchas comunidades autónomas que contemplan deducciones por alquiler de vivienda habitual, como por ejemplo Cataluña, para menores de 32 años. Si has estado en paro durante 183 días o más, si tienes una discapacidad reconocida igual o superior al 65%, si eres viuda o viudo y tienes 65 años o más. Y aquí tenemos una desgravación del 10% de las cantidades pagadas por alquiler con un límite de 300 euros que se aumenta a 600 si sois familia numerosa o monoparental. Como podéis ver, sí que hay que aquí ver muy bien todas esas deducciones autonómicas porque nos podemos estar ahorrando unas cantidades importantes. Y también nos vamos a encontrar que es otra cosa que tenéis que tener en cuenta, es que no todo el mundo tiene derecho a aplicar la deducción de vivienda, aunque tuviera esos contratos formalizados antes del 2015, porque tenemos un límite que está en su base imponible que debe de ser inferior a 24.107,20. Deducciones familiares. Aquí nos encontramos con la deducción por maternidad. Permite a las madres con hijos menores de 3 años recibir una ayuda de 100 euros mensuales o aplicar una deducción en la renta de 1.200 euros anuales, siempre que sean autónomas, asalariadas, dadas de alta en la Seguridad Social. Deducción por gastos de guardería o centros de educación infantil autorizados. Supone el incremento de la deducción por maternidad para madres trabajadoras de hasta 1.000 euros por hijos menores de 3 años. Es importante revisar aquí también las deducciones autonómicas, ya que algunas comunidades tienen una ampliación de la deducción por gastos de guardería o por los gastos de cuidado de hijos para menores de 3, 4 años, y en aquí nos encontramos deducciones en Aragón, en Asturias, en Canarias, en Cantabria o en Galicia. Deducción por familia numerosa, una deducción de 1.200 euros que se incrementará en el 100% para familias numerosas de categoría especial. Hay que acreditar el título oficial de familia numerosa y también hay que realizar una actividad económica o ser asalariado dado de alta en la Seguridad Social. Aquí, pues hace poco hemos recibido un requerimiento de una renta que hicimos el año pasado y nos pedían esta reducción porque se les había olvidado renovar el título de familia numerosa. Con lo cual hay que tener en cuenta todo ese tipo de cosas. Deducción por inversión en la empresa de nueva creación.
podemos deducir el 50% de las cantidades satisfechas por la suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación. Y aquí nos encontramos una base de deducción importante que es hasta de 100.000 euros anuales y estará formada por el valor de las adquisiciones de las acciones o participaciones suscritas. Aquí sí que nos limitan que hay casos en los que tenemos una deducción autonómica y entonces por esas cantidades que no hemos podido tener alguna deducción autonómica no tendríamos la deducción estatal. Y aquí sí también es importante guardar toda la documentación de esas aportaciones y las transferencias de esas cantidades que hemos realizado. Deducciones por discapacidad. En las deducciones por discapacidad nos encontramos la deducción por descendiente, es decir, con hijos, con un porcentaje igual o superior al 33%, cuando tengas derecho al mínimo por descendiente de él. Y el importe sería 1.200 euros, siempre que trabajes por cuenta propia, ajena o cobre una pensión. La deducción por ascendientes, padres, con un porcentaje igual o superior al 33%, cuando tengas derecho a la aplicación de los mínimos por ascendiente y por discapacidad de ese ascendiente. Importe 1.200 euros, siempre que trabajes por cuenta ajena, cobre una pensión de la Seguridad Social y el ascendente no tenga ingresos superiores a 8.000 euros. Y ahora tenemos, por último, la deducción por cónyuge con discapacidad a cargo, con un porcentaje igual o superior al 33%, importe de la deducción 1.200 euros, cuando no estén separados, el cónyuge no tenga ingresos superiores a 8.000 euros y no genere el derecho a las deducciones por descendiente o ascendiente con discapacidad y siempre que trabajes por cuenta propia o ajena o cobres una pensión. Aquí sí que es importante pues, verificar esos grados de discapacidad con la información fiscal y también comprobar que muchas veces a lo mejor no tenemos derecho de aplicación en todos los periodos del año, ¿vale? Porque en un momento dado, pues a lo mejor hemos tenido algún mes en el que no hemos trabajado. Bien, y ahora ya tenemos la deducción por donaciones. No todos los donativos son deducibles fiscalmente. En este caso hablamos de los donativos a entidades acogidas a la Ley 49/22 del régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales del mecenazgo. Estas incluyen ONG reconocidas, fundaciones inscritas oficialmente, entidades religiosas, universidades públicas, universidades privadas, centros de investigación, desarrollo tecnológico, otros organismos públicos sin ánimo de lucro reconocidos por la normativa. Y los tramos que nos encontramos son los siguientes. Para los primeros 250 euros donados, una deducción del 80%. A partir de los 250 euros, una deducción del 40%. Y si has donado el mismo importe o superior que el año anterior a la misma organización y durante al menos 3 años consecutivos, el porcentaje adicional se aumenta al 45%. ¿Aquí qué debemos de hacer? Pues bueno, pues como esto normalmente en la información fiscal nos vienen informadas todas las donaciones, pues lo que tenemos es que comprobarlas con los documentos que estas entidades nos han ido enviando para ver que estén correctamente, que tanto la información fiscal como esos certificados que nos han enviado, pues los tenemos todos correctos. Y aquí entramos en las deducciones autonómicas, que esto sí que es un totum revolutum, cada comunidad autónoma pues fomenta una deducción, es decir, realmente son importantes porque reducen la carga fiscal, sobre todo, nos permite que nuestra carga fiscal pues se reduzca, aprovechar esos beneficios adicionales proporcionados por la comunidad autónoma. Se tienen como un estímulo en la economía local. Algunas deducciones autonómicas están diseñadas para promover actividades económicas locales, como inversiones en cultura o donaciones o organizaciones benéficas locales. Y existen una gran variedad de deducciones autonómicas. Desde Talenum os aconsejamos hacer una revisión exhaustiva de ellas para que podáis ahorraros pues, todo el dinero que podáis. Y como ejemplos de deducciones autonómicas podemos tener inversión en vivienda, alquiler de vivienda, por nacimiento de hijos, por adopción de hijos,
por familia numerosa, gastos educativos, personas con discapacidad, ayuda doméstica, gastos de defensa jurídica, donativos específicos, pago de intereses de préstamos para los estudios de máster y doctorado, deducciones para el fomento de empleo. Como podéis ver, es muy importante revisar y aplicar correctamente las deducciones, tanto estatales como autonómicas. Y por eso es importante que cuentes con Talenos para presentar tu declaración de la renta. Evitarás recibir requerimientos de la agencia tributaria, evitarás pagar sanciones y recargos, podrás aplicar correctamente todas las deducciones, ahorrarás tiempos y quebraderos de cabeza y te ayudaremos a planificar la próxima declaración de la renta. Muchas gracias, espero que haya sido de utilidad este webinar y si tenéis alguna pregunta estamos a vuestra disposición y como he dicho al principio, hoy me acompaña mi compañera Maggie para intentar ayudarme a responder las preguntas que tengáis. Así que, oye, nos queda pues casi 20 y tantos minutos para poder responder cualquier duda que tengáis. Ahora mismo hay una duda. ¿Te vienes para acá? Pues venga. Sí. Buenas. En el chat ahora mismo solamente hay 2 dudas. No sé si alguien más tenga alguna, pero empezamos con la de Cristian. Dice, si tengo un seguro privado, pero no me lo paga mi empresa, ¿puedo recuperar algo? Por cierto, no soy autónomo. Sí, eso lo he leído antes también, Cristian. Y si no eres autónomo, no puedes deducirte en renta ese seguro privado. Tu empresa puede suscribirse al seguro y puede deducírselo ella en su contabilidad, pero tú por ti mismo no puedes. Lo que pasa es que para ti ese ingreso la empresa tampoco te lo debe de computar, con lo cual no sería, pero para poder desgravar realmente un seguro privado que estás pagando tú, tendríamos que ser autónomos. Sí. Y el otro era sobre la deducción de vivienda. Para cuando es para una vivienda, creo que es comprada antes de 2013 y pregunta que si no has deducido nada antes, podría hacerlo ahora. Precisamente en eso hemos tenido requerimientos. Sí. ¿Vale? Si tu renta no varía, tu cuota no varía, si no presentas esa deducción, podría deducírtelo en posteriores años. Pero si implica una variación, una devolución mayor o una cantidad a pagar menor y no lo ha hecho antes de 2013, a partir de 2013 no podría deducírtela. Claro, con todo eso tendríamos que ver con detenimiento ese tema para estudiarlo, ¿vale? Se tendría que justificar. A ver, ¿alguna más? Vale, aquí abajo, eso es que le han contestado. En principio... Dice en Cataluña que deducciones tenemos que sean destacables. Pues en principio ahí en Cataluña sí que tendríais que verificar muy bien todo el tema de las deducciones autonómicas e incluso... Por inicio de actividad hay alguna deducción importante por vivienda, pero eso nos tenemos que poner a ello más detenidamente. Entonces, si quieres, a través de un código QR, haznos las preguntas las más específicas que puedas para poder resolverlo a posteriori. Mira, en principio así, pues tendríamos por nacimiento o adopción de hijos, por alquiler de vivienda habitual, por el pago de intereses de préstamos para los estudios de máster o doctorado. Prácticamente, si te das cuenta, todo esto lo hemos ido mencionando. Para contribuyentes que hayan quedado viudos en el ejercicio 21 y 22, por donativos a entidades que fomentan el uso de la lengua catalana o la occitana, por donativos a entidades que fomenten la investigación científica, el desarrollo o la innovación tecnológica, por la rehabilitación de la vivienda habitual, por donaciones a determinadas entidades de beneficio del medio ambiente, conservación del patrimonio natural o custodia del territorio, por inversión
por un ángel inversor para adquisiciones de acciones o participaciones sociales, que era lo que habíamos que podría estar incluso confundiéndose con la estatal y con la autonómica. El tramo autonómico también por la deducción de vivienda habitual, que podría tener ahí una pequeña deducción. Y por obligación de presentar la declaración en razón de tener más de un pagador. Esto es cuando tienes obligación de presentar la declaración porque tienes más de un pagador, también podría llegar a tener una pequeña reducción por autonómica en Cataluña. Estas serían las deducciones que hay en Cataluña. Si te das cuenta, habría que entrar en ellas, ver sus requisitos de cada una y a partir de ahí ver si se puede aplicar o no se puede aplicar. Pero de entrada esto sí que nos da una idea en un momento dado si puedes llegar a optar o no, ¿vale? Hay más. La reinversión de vivienda, ¿cómo se aplica? Vale, aquí la reinversión de vivienda... la reinversión sí, estamos hablando de la reinversión de vivienda habitual, ¿vale? Que me imagino que será la pregunta. Si yo estoy vendiendo mi vivienda habitual, tiene que ser mi vivienda habitual y tiene que tener ese concepto de vivienda habitual para que nosotros podamos aplicar esa reinversión, ¿vale? Entonces, lo que nos dice la normativa es que nosotros tenemos que invertir en vivienda habitual en un plazo de 2 años desde que la hemos vendido, ¿vale? Sí, y todo el dinero que se obtiene de la venta de la vivienda, menos lo que pagas de hipoteca, los costos, la reinversión de la otra, se quedaría como, se podría deducir para no pagar ese exceso por ganancia patrimonial. Vale, mira, aquí tenemos otra pregunta que dice: si compré unas acciones de una empresa extranjera que no cotiza en bolsa y al venderlas pierdo más de 30.000, ¿puedo deducir esta pérdida compensando con ingresos de trabajo? No. No, aquí lo que hablamos son ganancias patrimoniales, ¿vale? Las ganancias patrimoniales se compensan, las pérdidas en ganancias patrimoniales se compensan con ganancias patrimoniales futuras en un periodo de 4 años. Lo que sí te aconsejo es que imputes esa pérdida en la declaración de la renta y que tengas toda la documentación que justifique esa pérdida, ¿vale? Porque no la puedes pedir. Y entonces, si esto ha sido en el 2024, no hay más que imputarlo y compensarla con las posteriores. Si fuese en el 25, pues imagínate, a lo mejor que tienes una ganancia de una inversión que tienes en acciones, pues bueno, a lo mejor lo que sí puedes hacer es venderla, tener esa ganancia y compensarla con la pérdida. Pero solamente se pueden compensar con futuras ganancias. Cuando compré una acción, esta es la misma. En cuanto al seguro que tiene un autónomo contratado, la deducción que tiene del cónyuge tiene que estar también cubierto en la póliza. Claro, deben de estar en la póliza que tiene el autónomo. Deben de estar el cónyuge y los hijos en la póliza que tiene concertada el autónomo, ¿vale? Un contribuyente con una jubilación por incapacidad permanente no está sujeta a renta. No, perdona. Un contribuyente por una jubilación de incapacidad permanente está sujeta a renta. La que no está sujeta a renta es la incapacidad absoluta. Esa es la que no tiene y además no le aplica ninguna retención a la Seguridad Social. Ninguna, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces luego habría que ver si, como si va a tener, porque ya nada más que por el hecho de tener una incapacidad permanente ya tiene un grado de minusvalía de un 33%, habrá que ver que reúna todos los requisitos del cónyuge para poder aplicar esas deducciones que veíamos por discapacidad. Y pueden presentarse, si es lo que ha dicho Rafa, que está exento de presentación porque la prestación es exenta, puede presentarse de modalidad conjunta con el cónyuge, que es la pregunta anterior. Claro, y también, exactamente. Pero lo que sí, ya te digo, es decir, que es que una cosa es la incapacidad permanente. Normalmente cuando hablamos de incapacidad permanente es una incapacidad permanente para tu profesión habitual. Y luego está la absoluta, que es la incapacidad que, digamos, que no puedes trabajar en ningún trabajo. Esa es la que está exenta, ¿eh? Eso sí que hay que verlo para ver exactamente dónde nos encontramos, ¿vale?
Sí, separada. Puede presentarlas individual o conjunta, pero tienen obligación, ya depende de cada caso. Aquí nos podemos encontrar con hijos, nos podemos encontrar con hijos mayores, es decir, es que aquí nos podemos encontrar con una variedad grande, es decir, con personas que en un momento dado a lo mejor ni las podemos incluir, porque puede ser un hijo colaborador mayor porque todavía sigue conviviendo en la casa, pero es mayor de 25 años, con lo cual no lo podríamos incluir. Y tendría obligación de hacerlo. Si mi hijo cobra unas cantidades pequeñas en 2024 y somos beneficiarios del ingreso mínimo vital. Que ha saltado, sí. Ingreso mínimo vital y que ha saltado, creo que es. Un segundo, es que ha saltado el chat y no se veía la pregunta. Él tiene obligación de hacer declaración de la renta o puede incluirlo en la mía al no tener más de 8.000 euros de ingreso. Vale, si es menor de 25 años, no tiene 8.000 euros e inferior, lo puedes incluir en tu declaración y además tienes obligación por si quieres seguir cobrando la prestación. Claro, es que tiene obligación. Es que tiene obligación, ¿vale? Alquile vivienda a una empresa para que utilice la vivienda para su empleado, ellos tienen que practicar la retención del 19%. Es que posiblemente, claro, aquí estamos hablando de un alquiler con retención. Con retención, claro, porque se lo está alquilando, ya no sería una vivienda habitual. Claro, ya no sería una vivienda habitual y muchas veces habría que ver en qué condiciones se está haciendo ese alquiler, ese contrato de alquiler. Depende del contrato. Si es un contrato de temporada, por qué periodo se puede estar haciendo, para determinar, porque muchas veces imaginaros, aunque yo tenga una vivienda, pero si yo se la estoy alquilando a un profesional, ya se la estoy alquilando con IVA y con retención. Si la utiliza... Aquí lo que pasa es que como el caso es que lo utilice para vivienda, pues entonces no, ¿vale? Pero tendríamos que verlo con detenimiento. Si es para vivienda, no tendría la retención. Si es que dice, para que ellos utilicen de vivienda para su empleado, ahí no tendría retención. Tendremos que ver el caso concreto y qué pone en el contrato de alquiler para determinar si lleva o no retención e incluso IVA. Mutualista, ¿puedes deducirte? Esta pregunta, si eres mutualista, si eres mutualista, ¿puede deducirte? No sabemos. ¿El qué puede deducir? No sabemos exactamente qué es lo que es tu pregunta correcta. En principio, lo que hablábamos de los mutualistas son unas devoluciones que se aprobaron y que tenían derecho para los años no prescritos, es decir, que entraban el 19, 20, 21, 22 y que el año pasado se pedía una devolución conjunta de todos los años y este año lo que ha hecho ha sido que todas esas devoluciones que habíamos solicitado y que no estuviesen aprobadas al 22 de diciembre del 24, pues se anulan y hay que volver a pedir esas devoluciones. No sabemos exactamente si ahora mismo está en una mutualidad, si eres abogado o alguno de esos casos, la cuota de la mutualidad se puede deducir como parte de gasto deducible en tu actividad profesional. Pero lo que hemos visto aquí en la webinar, lo de mutualista es otra cosa. Es un sistema de pensiones, por así decirlo, que existía antes de la seguridad social, antes de tener cotizaciones en la seguridad social. Sí, aquí yo creo que casi queremos entender, tampoco está muy claro, queremos entender que es un gasto de una mutualidad que tienes, que es comparable al autónomo, que hay algunas mutualidades para algunos profesionales, no sabemos si es el caso, ¿vale? Igual que siendo el autónomo. No, deducción por trabajar en otra ciudad. Deducción por trabajar en otra... ¿te refieres a la movilidad geográfica? Me imagino que será. Me imagino que sí. Podrías tener deducción si cumple algunos requisitos que pide, por ejemplo, que estés desempleada, que justifiques que estás empadronada en otra ciudad y te vas a vivir con un contrato de vivienda y demás a la nueva ciudad para a donde empieza el nuevo trabajo. Hay una serie de requisitos que tendrías que cumplir, pero sí podría aplicarte una deducción.
Y habría que verla Rendimiento neto. detenidamente con ese tema. A ver, igual. Al igual, es que creo que es Patrick, que es el tema de mutualista. Sí, yo creo que... igual que siendo autónomos, quería decir. Sí, vale, sí. Si eres autónomo, profesional y también pagas una cuota a la mutualidad porque tu colegio o porque tu profesión tenga una mutualidad, sí podrías deducirte eso como un gasto en la renta. A la hora de pero calcular. en la actividad. Claro, para calcular tu rendimiento. Sí, para calcular tu rendimiento neto. Dice, por inversiones de empresas de nueva creación, tenemos que tener presentado el modelo 165. Bueno, en principio aquí lo que nos dice la normativa es que guardemos todos los justificantes, que tengamos nuestra escritura, que tengamos nuestra aportación, te lo pueden pedir. Y eso es lo que nos va a pedir, ¿vale? En principio sería ese tema, ¿vale? Mira, no sé, ahí, mira. Dice, los gastos de cancelación de hipoteca se pueden deducir en Madrid. Entiendo que te refieres a la deducción de vivienda habitual. Indícame si, o a la parte de deducciones autonómicas. Si no lo puedes decir. Estoy viendo. Mi hija de 26 años trabaja fuera, tiene un piso alquilado con contrato, pero no está empadronada en dicha ciudad. ¿Puede deducirse el alquiler del piso? Depende de con qué año, de qué año es el contrato de ese alquiler, y también le pueden pedir que esté empadronada en el piso para deducirse que es vivienda habitual. Sí. La pregunta anterior que decíais del modelo 165, sí debería de estar presentado. Y debería de estar presentado e informado para poder, es decir, que es una declaración que establece la agencia tributaria para presentar precisamente las deducciones fiscales, y se debe de complementar antes de que finalice el ejercicio fiscal, ¿vale? Así que si hay algún tema se debería de haber presentado ese modelo. Aquí hay otra pregunta. Y en el caso comentado de alquilar mi vivienda a una empresa, para vivienda de su empleado, siempre sin que se especifiquen los empleados que la habitan, ¿o suena si la ley obliga también a mantener en este caso 5 años el alquiler, o no existe esa limitación? Bueno, esto no tiene nada que ver con la renta, estaríamos hablando de la ley de arrendamientos, pero yo entiendo que al ser una vivienda que se alquila a una empresa no tiene el concepto de vivienda habitual. Por lo tanto, no sería de aplicación ese periodo de mantenimiento. El seguro privado si eres mutualista. Sí. Claro. Como tienes actividad económica, puedes deducirte el seguro privado con los límites que hemos visto ahí. Sí, exacto, la mutualidad es comparable al autónomo. Vale, ahora esa duda ya queda resuelta entonces. Sí, de vivienda habitual adquirida antes de 2013. Es a la cancelación, que si se puede deducir de la cancelación de la hipoteca. En la parte sí puede ser un gasto deducible. Es un gasto más de la adquisición de tu vivienda. Los gastos de la hipoteca. ¿Nos podrían compartir la presentación o la grabación? Lo vemos con Elena. Con Elena lo vemos, con la compañera que lleva el tema de comunicación, y se compartirá. ¿Qué deducción se tiene en Madrid por nacimiento de hijo en el 2025? Estamos hablando en el 25, yo creo que en Madrid. Deducción por nacimiento.
Las deducciones autonómicas que son tantas que siempre tenemos que mirarlas, porque por nacimiento hay en cada o casi todas las comunidades y es más específico. Mira, aquí tenemos 721,70 por cada hijo nacido o adoptado. Y los requisitos solo tendrán derecho a practicar la deducción los padres que convivan con los hijos nacidos o adoptados, cuando los hijos nacidos o adoptados convivan con ambos padres y ellos tributen de forma individual. El importe de deducción se prorratea en partes iguales. Y hay unos límites. Y hay unos límites que depende de cada caso. Con las bases imponibles que tendríamos en tributación individual, no superar la base imponible en 30.000 y en tributación conjunta en 37.000. Sí. A ver, otras, creo que hay más. Esto es del hijo, mañana. Mandaremos un email. Sí, mañana, está diciendo la compañera que mañana manda un email. Pues ya está, parece que se han terminado las preguntas. De todas formas, si después de la sesión quieren hacer más preguntas, sí, tenemos aquí al final de la presentación este QR en el que podéis escribir y ya casos también más específicos en los que os podamos ayudar y os contestaremos en unos días. Pues nada, yo creo que casi hemos llegado justo al tiempo de este webinar. Así que muchas gracias por vuestra asistencia y espero que hayamos aprendido todos algo. Como veis, la declaración de la renta es un mundo y el problema es que cualquier fallo, cualquier discrepancia, al final es responsabilidad y esa responsabilidad apareja un coste. Así que nada, muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.